Hoy vamos a ver los hidruros metálicos y cómo formularlos. Los hidruros metálicos son compuestos binarios, es decir, están formados por dos átomos de diferentes elementos. Uno de ellos es el hidrógeno y el otro es un metal. El hidrógeno en los hidruros metálicos siempre va a actuar con valencia -1 y el número de oxidación del metal siempre va a ser positivo. Como el número de oxidación del hidrógeno es -1 y el del metal va a ser positivo, el hidrógeno es más electronegativo que el metal, así que siempre se va a escribir a la derecha del metal. Aquí tenemos una tabla que nos indica las electronegatividades. El elemento más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio, sin contar con los gases nobles que tienen un número de oxidación 0, no se combinan. Así que este sería el orden de las electronegatividades. En el ejemplo que tenemos aquí al principio, se unen el cobre y el hidrógeno. Observamos que el hidrógeno está aquí y el cobre está aquí. El hidrógeno es más electronegativo que el cobre, por lo tanto se va a escribir a la derecha del cobre. ¿Qué hacemos con los subíndices? Pues se tienen en cuenta las valencias de ambos elementos y se cruzan. Como el hidrógeno siempre actúa con valencia -1, el subíndice del cobre en este caso, del metal, siempre va a ser +1. El subíndice nunca va a ser negativo. Es +1, así que ya no se indica. Y el subíndice del hidrógeno va a ser el número de oxidación del metal. En este caso, el cobre está actuando con valencia +2, por lo tanto el subíndice del hidrógeno va a ser 2. Quedaría CuH2. Hay múltiples formas de nombrar los compuestos, pero en este caso vamos a tener en cuenta la forma sistemática y la stock. La forma sistemática es la que utiliza los prefijos multiplicadores y utiliza el siguiente esquema: el prefijo, hidruro de y el nombre del metal. ¿Qué indica este prefijo? Pues el prefijo indica el número de hidrógenos que hay en la molécula, que coincide con el número de oxidación del metal. Por ejemplo, aquí tenemos el AuH3, hidrógeno y oro. Pues si seguimos esta fórmula, este esquema, tendríamos que nombrarlo de la siguiente forma. Primero el prefijo. Los prefijos multiplicadores son mono, di, tri, tetra. Como en este caso hay 3 hidrógenos, utilizaremos el tri. Tri, luego hidruro de y el nombre del metal, en este caso es el oro, así que nos quedaría trihidruro de oro. Pero hay que tener en cuenta esta regla. El prefijo mono solo se utiliza en caso de duda. Vamos a tener en cuenta dos elementos, el oro y la plata. El oro puede actuar con valencia +1 y +3, pero la plata solo con valencia +1. Si tuviéramos el siguiente compuesto, AuH y el AgH, se nombrarían de la siguiente forma, en sistemática. El AuH quedaría monohidruro de oro, y en el caso del AgH quedaría hidruro de plata. ¿Por qué en el caso del oro se indica el prefijo mono y en el de la plata ya no se indica? Pues porque el prefijo mono se utiliza en caso de duda. Es decir, si el elemento, en este caso el oro, tiene más de una valencia, +1 y +3, hay que indicar el prefijo mono, porque podría ser que estuviera actuando con la valencia +3. Pero en el caso de la plata, como ya solo tiene una valencia que es +1, no hay caso de duda, la plata no va a actuar con otra valencia, así que ese prefijo mono ya no se indica. Y quedaría simplemente hidruro de plata. Y ahora nos vamos al stock, que es la que utiliza los números de oxidación. Sigue el siguiente esquema: hidruro de, el nombre del metal, y el número de oxidación con números romanos del metal, que coincide con el subíndice del hidrógeno.
Bueno, pues tenemos el ejemplo anterior, AuH3, en sistemática lo habíamos nombrado como trihidruro de oro y ahora vamos a ver qué hacemos con la stock. Seguimos el siguiente esquema. Hidruro de, el nombre del metal, que en este caso es oro. Y ahora el número de oxidación con números romanos, que coincide con el subíndice del hidrógeno. Así que habría que poner el 3 en números romanos. Nos quedaría hidruro de oro 3. Pero hay que tener en cuenta otra regla. Si el estado de oxidación se sobreentiende, no es necesario especificarlo entre paréntesis. Si hay un elemento, como por ejemplo el magnesio, que solo tiene una valencia, independientemente de cuál sea, en este caso solo actúa con valencia más 2. Este número de oxidación ya no se indica, así que simplemente quedaría nombrado como hidruro de magnesio. Pues nos vamos a los ejemplos. Dihidruro de níquel e hidruro de níquel. Dihidruro de níquel está en sistemática, hidruro de níquel 2 está en stock. Entonces podemos coger cualquiera de las dos, por ejemplo, con la sistemática. Este di nos está indicando el número de oxidación del metal o el número de hidrógenos que tiene la molécula. Así que el hidrógeno ya va a tener un subíndice de 2. ¿Y qué escribimos a la izquierda del hidrógeno? Pues sería el nombre del metal, que es el níquel, Ni, NiH2. Ahora, dihidruro de magnesio, o en stock, hidruro de magnesio. Ya no indicamos en números romanos el número de oxidación del magnesio porque solo tiene una valencia, que es más 2. Así que nos quedaría el metal, Mg, el hidrógeno, H, y el subíndice pues lo vemos ya con el prefijo de la sistemática. Di pues quedaría 2, MgH2. Tetrahidruro de estaño o hidruro de estaño 4, pues sería el estaño, el metal, Sn, el hidrógeno y el subíndice sería 4. Hidruro de hierro 3 o trihidruro de hierro. Primero el hierro, Fe, luego el hidrógeno y luego el subíndice que es 3. Trihidruro de aluminio o hidruro de aluminio. AlH3. Vemos que en stock ya no se indica este 3 en números romanos porque el aluminio solo puede actuar con una valencia que es más 3. Aquí tenemos la solución y seguimos. Hidruro de litio o hidruro de litio. El litio solo tiene una valencia, que es más 1, así que en la sistemática ya no se indica el prefijo mono y en la stock ya no se indica el número de oxidación 1. Quedaría LiH. El hidrógeno no tiene ningún subíndice porque la valencia del litio es más 1, así que al cruzarlos quedaría con 1, que ya no se indica. Dihidruro de hierro o hidruro de hierro 2, FeH2. Dihidruro de estaño o hidruro de estaño 2, primero el metal, el estaño, luego el hidrógeno y luego el subíndice, que nos lo está indicando en la sistemática el prefijo o en la stock el número de oxidación, pues 2. Hidruro de plomo 2 o dihidruro de plomo, PbH2. Esta es la solución. Y el tercer ejercicio. Hidruro de potasio o hidruro de potasio. Bien, vemos que se escribe igual tanto en sistemática como en stock, porque el potasio solo tiene una valencia que es más 1. El prefijo mono ya no se indica y el número de oxidación 1 ya no se indica. Así que nos quedaría primero el metal, K, potasio, y luego el hidrógeno. El hidrógeno no tiene ningún subíndice porque quedaría con subíndice 1. La valencia del potasio es más 1 y el 1 ya no se indica. Dihidruro de magnesio o hidruro de magnesio. En nomenclatura stock vemos que al hidruro de magnesio no le sigue el número de oxidación del magnesio porque solo tiene una valencia que es más 2. Así que quedaría Mg, el magnesio, luego el hidrógeno y el subíndice, MgH2. Trihidruro de hierro o hidruro de hierro 3,
FeH3. Dihidruro de mercurio o hidruro de mercurio 2. Primero el metal, Hg, luego el hidrógeno y luego el subíndice, HgH2. Tetrahidruro de platino. El platino se indica como Pt. Luego el hidrógeno y el subíndice, que es 4, PtH4. Dihidruro de cadmio o hidruro de cadmio. En stock ya no se indica el número de oxidación porque el cadmio solo puede actuar con una valencia que es +2. Nos quedaría formulado como CdH2. LiH o en stock hidruro de litio. El litio solo tiene una valencia, que es +1, así que en la sistemática ya no hace falta indicar ese prefijo mono, nos quedaría hidruro de litio. BeH2, hidruro de berilio. El berilio solo actúa con una valencia, que es +2, pero al nombrarlo en sistemática da igual que solo tenga una valencia que sea +2. Hay que poner el prefijo. Quedaría dihidruro de berilio. AlH3 o hidruro de aluminio, pues en sistemática quedaría trihidruro de aluminio. CuH o hidruro de cobre 1. El cobre puede actuar con valencia +1 o +2. Como hay caso de duda, el prefijo mono sí se indica. Monohidruro de cobre. Y esta sería la solución. Y el último ejercicio. NiH3 o hidruro de níquel 3. Hay que indicarlo en forma sistemática. El prefijo que utilizamos es el 3, tri, así que quedaría trihidruro de níquel. ZnH2 o hidruro de zinc. El zinc solo tiene una valencia, que es +2, así que en stock ya no se indica. Pero en sistemática sí que hay que indicar ese prefijo, dihidruro de zinc. AuH o hidruro de oro 1. El oro puede actuar con dos valencias, +1 y +3, así que se indica el prefijo mono, monohidruro de oro. Y por último hay que indicar estos compuestos en nomenclatura stock. CSH o hidruro de cesio. El cesio solo puede actuar con una valencia que es +1, así que en números romanos ya nos indica el número de oxidación del metal. Quedaría hidruro de cesio. SnH2, dihidruro de estaño. El estaño tiene más de una valencia, así que hay que indicar en números romanos. Quedaría hidruro de estaño 2. CaH2, dihidruro de calcio. El calcio solo tiene una valencia, así que omitimos el número romano. Hidruro de calcio. AgH, hidruro de plata. Pues en stock también quedaría hidruro de plata, porque solo actúa con un número de oxidación, que es +1. CuH2, dihidruro de cobre. El cobre tiene más de una valencia, así que hay que indicar el número de oxidación. Hidruro de cobre 2. COH3 o trihidruro de cobalto. En stock quedaría hidruro de cobalto 3. Y por último, HgH, monohidruro de mercurio. El mercurio puede actuar con más de una valencia, así que se indica en números romanos. Hidruro de mercurio 1. Y esta es la solución.